Bueno, y refiriéndonos a la parte cardiovascular, queremos escuchar ahora al doctor Medina, que nos va a conversar un poco de cómo estos fármacos que inicialmente fueron utilizados en el paciente diabético se los anexó, pues ahora la parte cardiovascular, justamente con respuestas bastante interesantes que se comenzaron a observar al inicio en pacientes diabéticos y ahora también en pacientes que no necesariamente tienen que tener alta subglicemia. Doctor Medina, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Buenas noches, Miguel. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan Sí, todos? perfecto, está Ya, perfecto el audio. perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar. Un segundito, por favor. Perfecto. Vamos por acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la introducción. Bueno, yo voy a hablar sobre la insuficiencia cardíaca, el uso de estos fármacos. No sé si se ve bien la pantalla Eh, en no salen las diapositivas, algo está ocurriendo. a ver, ahí. Ahora sí, está perfecto. Ahí está la primera Ya, diapositiva. perfecto, muy bien. Vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca y el uso de los ICGLT2, como pues ya lo ha adelantado Josefa y lo ha mencionado también Miguel. Estos son un nuevo grupo, no, un nuevo grupo de fármacos, no tan nuevos tampoco, que están demostrando ser de mucha utilidad en los pacientes cardíacos. Yo soy Omar Medina, soy especialista en cardiología y soy especialista también en ecocardiografía. Trabajo en el Hospital Luis Vernaza y hago mi práctica clínica privada en el Grupo Hospitalario Kennedy. Entonces vamos a empezar, no tengo conflictos de intereses que declarar, vamos a delimitar primero el problema, luego vamos a hablar sobre la revolución que ha causado este grupo de fármacos en los pacientes cardíacos, después de eso vamos a tocar un poco del mecanismo que hay detrás de los efectos, cuál es la actualidad en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, a dónde va todo esto, el futuro, y los mensajes que tenemos para la práctica diaria. Entonces, empezar delimitando el problema es decir que la insuficiencia cardíaca es una epidemia que lamentablemente, y lo dijo Eugene Braunwald en un paper publicado en el Lancet en 2015, es una epidemia y una guerra que nosotros tenemos que librar y que pese a todos los esfuerzos que se han hecho y todos los avances que se han hecho, sigue incrementando tanto en incidencia como en prevalencia. Tenemos aquí que en Estados Unidos entre el 2015 y el 2018, 6.5 millones de pacientes en Estados Unidos tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca y están proyectados para el 2030 8 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Quiere decir un 40% de incremento. Y el porcentaje de la población se va a mover de un 2.4 en 2012 a un 3% en 2030. Estamos hablando de muchísima gente con un problema muy serio para el cual hay bastantes alternativas, pero que realmente no están impactando en qué tanto se presenta en cuanto a frecuencia. Las hospitalizaciones y consultas ambulatorias, tenemos que tener en cuenta que de los pacientes hospitalizados, el 50% son pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida y el 35% de estos pacientes eran pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Entonces, ya por ahí tenemos un problema, por ahí tenemos una pista de una entidad que todavía los cardiólogos no podemos manejar adecuadamente. Hay diferentes cohortes para estudios que están publicados en las estadísticas, principalmente en Estados Unidos. 83% de hospitalizados de falla cardíaca han estado una vez hospitalizados. Y hasta el 43% de pacientes han estado hospitalizados por lo menos 4 veces. Entonces, la primera idea que quiero que quede sembrada es la hospitalización es un problema. La hospitalización frecuente, ¿sí? Porque 6.6 por cada 1.000 personas hospitalizadas al año por falla cardíaca son vueltas a hospitalizar. Y hay 1.8 millones de consultas ambulatorias por falla cardíaca. Eso tiene un costo actualmente en Estados Unidos de 30.000 millones de dólares. Y se estima que para 2030 esos 30.000 millones de dólares van a subir a un 127%.
La insuficiencia cardíaca pues se presenta principalmente en personas mayores, personas hipertensas, fibriladoras, pacientes con isquemia. Ahora la falla cardíaca isquémica es la más común de todas. Y a medida que uno va avanzando en el tiempo de diagnóstico de la falla cardíaca, la sobrevida va disminuyendo. Entonces, tenemos que un paciente que está en el estadio A, que es el paciente que está en riesgo, el hipertenso, el obeso, que no tiene daño estructural, va a avanzar, si nosotros no intervenimos, va a avanzar al estadio B, va a avanzar al estadio C y finalmente va a llegar al estadio D. Y pese a todos los esfuerzos que tenemos y todas las herramientas de las que disponemos actualmente los cardiólogos, este avance del estadio A de falla cardíaca al estadio D es inevitable, es de un solo sentido y lamentablemente va a impactar tremendamente en la mortalidad. Eso de ahí nosotros podemos hacer que nuestro paciente afortunadamente pase de clase funcional 1, donde no tiene síntomas, ¿no verdad? Se mueva entre el 1 y el 2, nuestro paciente va a caer de repente a clase 4, donde no va a poder realizar ninguna actividad física, pero nosotros podemos, en cuanto a la clase funcional, hacer un camino bidireccional como lo señala esta flecha. Pero cuando el paciente va avanzando en estadios de falla cardíaca hacia la falla cardíaca establecida y la falla cardíaca avanzada, su mortalidad se va a ver comprometida y ese camino desde una sola dirección. Entonces, nosotros hemos estado en guerra contra la falla cardíaca desde hace muchísimo tiempo. Esta diapositiva me parece bastante representativa para que nosotros veamos primero todos los grupos de fármacos que se han estudiado a lo largo de la cantidad de tiempo y que al final del día nosotros hemos podido con los betabloqueadores, con los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los IECAs, los inhibidores de la neprilicina, hemos podido impactar directamente en la mortalidad, pero realmente en el paciente que está con falla reducida, pero el paciente que está con falla aguda, el paciente que tiene falla preservada, no hemos encontrado una herramienta para poder impactar en que no se nos hospitalice tanto, en que qué podemos utilizar para que no se nos congestione tan a menudo, porque el problema del paciente de falla cardíaca que hospitaliza es por la congestión. Entonces, esa es una guerra que nosotros estamos batallando hasta que pues, llegaron estos fármacos. Allá por 2018 la FDA exigió que para cada estudio de fármacos antidiabéticos se haga estudios de seguridad y eventos cardiovasculares duros en estos pacientes, y de repente tenemos el estudio EMPA-REC Outcome, un estudio con 7.000 pacientes donde se hizo seguimiento a 3 años en pacientes diabéticos, ¿sí? En pacientes diabéticos, y se notó que había una diferencia muy significativa en las muertes por causas cardiovascular, muertes por cualquier causa, hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, ahí es cuando viene la revolución y vemos que para todos estos grupos de fármacos, aquí tenemos 4 de los estudios pivotales de los inhibidores de los SGLT2, tenemos que hay reducción de eventos cardíacos duros, muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca, ¿sí? En cada uno, lo cual ya creó una inquietud. A ver, estos pacientes, porque al principio pues son pacientes diabéticos, ¿estos fármacos sirven solo en diabéticos o sirven en no diabéticos? Entonces, se probó porque pues la diferencia no era ninguna en los dos grupos de pacientes. Y ya se utilizó en pacientes, y fíjense bien en el nombre del estudio Emperor Reduced, que salió en octubre del 2020. Aquí ya no se menciona en el título en ningún lado la palabra paciente diabético o diabético. Entonces, en este estudio se sometió a 3.700 pacientes, un poco más, en 520 centros en 20 países, a EMPA versus placebo. Y la selección de este estudio hizo que estos pacientes estuvieran más enfermos, con una FEBI más baja, con un BNP más elevado y con una función renal
bastante comprometida, ¿sí? Bastante comprometida. El doctor Packer, que fue el que presentó los resultados de este estudio, explicó que la idea original era someter a pacientes que sean los cercanos a los de falla cardíaca, o sea, pacientes tremendamente enfermos para ver si los beneficios pues, se lograban replicar. Y 20% de estos pacientes estaban ya en tratamiento óptimo con inhibidores de la nefridicina, con ARNI, 20%. No había un porcentaje desestimable de pacientes sometidos a terapéuticas con dispositivos y con ya sea de desfibrilador o cardioversión. O sea, eran pacientes que estaban en el tratamiento óptimo. Se adicionó la empagliflozina a pacientes en tratamiento óptimo y que descubrieron que el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, una separación muy temprana de las curvas, como ustedes pueden ver aquí en esta figura, y hubo una reducción del riesgo relativo del 25%, una diferencia tremendamente significativa. Ahí ustedes pueden ver el valor de la P, para el outcome primario. Y para el outcome secundario, que era la hospitalización, ya sea primera, segunda, hospitalización por falla cardíaca, lo mismo, una reducción del 30% en el riesgo relativo. Entonces, este estudio, aquí tengo esta diapositiva que es un poquito más ilustrativa. Aquí están todas las reducciones de riesgo del outcome renal, también una disminución de la progresión de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, aunque no hubo una disminución significativa de la mortalidad. Se especifica porque este estudio no estaba diseñado para testear muerte cardiovascular. La diferencia en pacientes no se vio influenciada por la presencia o no de diabetes. Después de esto se han hecho varios trabajos, principalmente en animales. Encontré, para traerles a ustedes el día de hoy, empatropismo, porque como cardiólogo lo que uno quiere es que obviamente el paciente clínicamente se maneje bien, pero estructuralmente también deben ofrecer algún beneficio. ¿Y cómo se ve eso? Pues en la geometría del ventrículo izquierdo. Entonces, en este trial, que fue con pocos pacientes, dicho sea, se probó empagliflozina versus placebo, y se comparó qué tal los parámetros de volumen diastólico, volumen sistólico, fracción de expulsión y masa del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros vemos una diferencia bastante marcada en el grupo de pacientes que recibieron empagliflozina versus los que recibieron placebo a favor de un cambio en la geometría del ventrículo izquierdo. Entonces, esto ya nos da una pauta de por dónde pueden ir las balas en los próximos años, ¿no? ¿Verdad? Y al comparar el EMPA con el otro fármaco, ICGLT1, ICGLT2, que hay en el mercado ecuatoriano, pues nosotros podemos ver aquí que la mortalidad no tuvo por todas las causas, no tuvo una diferencia muy significativa, igual que la muerte cardiovascular, pero sí hacia la hospitalización primera por falla cardíaca, compuesto con muerte cardiovascular. Aquí en este metaanálisis lo he traído porque en este metaanálisis es donde el análisis de subgrupos lo hacen unificando los criterios. Hay diferencias muy leves en los criterios de inclusión y definiciones de progresión de la falla renal o paciente con insuficiencia cardíaca, pero este metaanálisis hace un ajuste bastante interesante para tratar de hacer una similitud y que haya menos diferencia entre los subgrupos analizados. Entonces, aquí pues lo que se hace es corroborar que hay una disminución del riesgo de los pacientes en pacientes con hospitalizaciones por falla cardíaca, pacientes con compuesto renal, que tomaron el DAPA-HF, y pues en todos los eventos hay diferencias significativas a favor de el uso de los ICGLT2 en pacientes con falla cardíaca. Realmente eso me parece que pues nadie, no es nuevo para nadie, ¿no? Acá tenemos las diferencias del uso de ARNI, los dos grupos, un poco más hacia el estudio Emperor, pero pues todos los pacientes estaban recibiendo el tratamiento óptimo. Y pues bueno, ya que sabemos que estos pacientes tienen una mejora en la tasa de hospitalizaciones, una mejora en el compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por primera vez,
Lo interesante, y ya algo nos habló la doctora Palacio, lo interesante es saber cómo lo logran. Realmente estos son todos casi que marcos teóricos, están en pruebas todavía. Ya Josefa ya explicó esta parte del metabolismo. A mí, como cardiólogo, me interesa que la excreción urinaria de sodio y glucosa lo que hace es reducir el plasma, mejorar la presión arterial y mejorar las condiciones de carga del ventrículo izquierdo a través de la diuresis y de la presión arterial. Y al mejorar las condiciones de carga del corazón, lo que voy a hacer es mejorar su funcionamiento y voy a evitar que mi paciente haga congestión pulmonar con frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Nosotros sabemos que dentro del miocito hay una batalla en pacientes diabéticos, en pacientes no diabéticos. Este es un corazón normal. Este es un corazón normal. Ustedes pueden ver pues cómo funcionan los túbulos T para la absorción de calcio. El calcio estimula la liberación de más calcio dentro del retículo endoplásmico para que se haga el acoplamiento de contracción, relajación. Y este calcio tiene una regulación con intercambiadores de sodio y calcio y con los cotransportadores y la bomba de sodio y potasio, que lo que hacen es mantener cierta homeostasis dentro de la célula cardíaca para que no haya una sobrecarga de sodio ni de calcio. Y esta es la manera normal en la que el miocito lleva adelante su función. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen diabetes y que tienen falla cardíaca? Ustedes pueden ver aquí que ya hay una serie de alteraciones marcadas en rojo, están marcadas en rojo aquí. Primero, nosotros tenemos que hay olas de calcio que se liberan de los receptores raniodinos, y se liberan hacia el citosol, poniendo al paciente en riesgo de sufrir arritmias. Y este mismo calcio que está liberado, hace que dentro del miocito se aumente el estrés oxidativo, se abran canales para necrosis y se desacople el mecanismo de contracción-relajación. Por otra parte, la estimulación, como lo dijo Josefa, de los intercambiadores hace que dentro de la célula se acumule sodio y ese sodio colabore junto con el calcio en el desacoplamiento de contracción-relajación. Por otro lado, este intercambiador de calcio que está dañado en la membrana también está dañado en la membrana mitocondrial y al dañarse reduce el calcio mitocondrial causando estrés oxidativo. Es una batalla que se lleva dentro del miocito y que pues los ICGLT2 lo que están determinados a hacer es cambiar el mecanismo por el cual el combustible del corazón está haciéndole daño. Si ustedes se fijan sobre el lado izquierdo, donde están estos tres corazones, nosotros tenemos que 70% al 90% del combustible, de la energía que se genera en el corazón, va a ser generada por los ácidos grasos. Luego los aminoácidos de cadena ramificada, las cetonas y la glucosa. Pero en el momento que el corazón está fallando, hay un aumento en la oxidación de glucosa y el corazón sufre un remodelado metabólico. Ya no pasa a funcionar por ácidos grasos, pasa inmediatamente a funcionar a base de glucosa. Y esa glucosa lo que va a hacer es estimular que dentro de la célula, que dentro de la mitocondria, se liberen ciertas sustancias que estimulan la lipólisis y que dentro de la célula se aumente el estrés oxidativo. Aquí nosotros tenemos la glucosa que se convierte en el combustible primario con producción de lactato, con liberación de hidrogeniones, con disminución del consumo de ATP y aumento de las especies reactivas de oxígeno. Todo eso lleva a un estado totalmente de lipo y glucotoxicidad dentro de la mitocondria. Entonces, lo que hace el inhibidor SGLT2, el mecanismo propuesto, es cambiar el mecanismo, el combustible, hacia las cetonas. Las cetonas son una gran fuente de energía y oxígeno,
y hacer que la glucosa pase a desempeñar un papel secundario y mejorar en algo la demanda la oferta de energética dentro de la célula. Y a su vez, como ustedes pueden ver en esta gráfica inferior, a su vez, la longitud del sarcómero se ve reducida cuando estamos utilizando ICGLT2. Aquí nosotros tenemos en azul a los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada y los pacientes que están recibiendo empagliflozina. Entonces, pues al disminuir una fibra estirada en su longitud, pues aumentamos la función contráctil. Más allá de la natriuresis, lo que nos interesa en cardiología, pues obviamente todo lo que tenga que ver con la regulación del volumen, pero la cetosis, como les decía, la reducción de la insulina y el aumento del glucagón van a llevar a un estado de lipólisis con ketosis y una mejora de la oferta energética al corazón. Luego, al disminuir la demanda de oxígeno en el túbulo contorneado proximal, nosotros vamos a reducir la isquemia en la corteza renal para estimular la secreción de eritropoyetina y aumentar la hemoglobina y el hematocrito. Y todo esto junto, la hemoglobina, el hematocrito y la ketosis, lo que van a hacer es que nuestro corazón tenga un funcionamiento energético mejor y nos va a llevar a mejores desenlaces cardíacos. ¿Qué es lo nuevo que tenemos nosotros en cuanto a los ICGLT2? Pues el día viernes en el Europeo de Cardiología, el doctor Packer y el doctor Anker presentaron el uso de empagliflozina ya en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Ya en el estudio Soloist, aunque no fue diseñado por eso, se trató de identificar si los pacientes con FEBI preservada podían mejorar su desenlace. Y aunque no fue la cantidad necesaria de pacientes, el investigador principal de este estudio sostenía que este hallazgo que ellos habían tenido con el ICGLT2 que ellos usaron podía ser extrapolado como un efecto de clase. Entonces, pues se sometió a pacientes con fracción de expulsión de más del 40% a tratamiento con empagliflozina. Entonces se randomizó más o menos a 6,000 pacientes a recibir empagliflozina o placebo y se encontró, y esto pues fue un boom dentro del curso, se encontró que hubo una reducción de riesgo relativa del 21%, muy significativa para el outcome primario del compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Son resultados alentadores, realmente esta es la primera molécula que se ha probado y que ha tenido éxito en el tratamiento de falla cardíaca. Como les digo, la falla cardíaca con FEBI preservada es una entidad que todavía no alcanzamos a comprender bien. Me parece que todavía faltan puntos por aclarar en las definiciones, pero pues ya tenemos por lo menos una herramienta que dice que mi paciente le va a ir mejor si nosotros utilizamos empagliflozina cuando tienen FEBI preservada y falla cardíaca. Y también hubo una reducción significativa para los pacientes para el outcome secundario de hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca. O sea, este es un fármaco que, si nos vamos a la primera diapositiva, que 35% de los pacientes que están con problemas de falla cardíaca con FEBI preservada, y son costo de salud, son números, son visitas al hospital, son avance en los estadios, consumo de dispositivos, etcétera, etcétera, pues es una herramienta tremendamente valiosa y parecería ser un game changer en cuanto a la falla cardíaca con FEBI preservada. Cuando se hizo el análisis de subgrupos, fíjense ustedes la fracción de expulsión en el momento inicial del estudio, todas las fracciones de expulsión, salvo la de 60%, todos los grupos, 50 y 50-60, tuvieron resultados favorables. Estos investigadores pusieron un
FEBI especificada de 50 grupos, hubo en el de 60% de FEBI, pero bueno, o sea, un paciente que tiene 60% o más de FEBI, pues complicado que vaya por ahí la cosa. Y el día sábado o el día viernes, me parece que por horas de la mañana, salieron las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico de falla cardíaca, y quiero que se fijen justamente aquí donde estoy resaltando. Están recomendadas para falla cardíaca con FEBI reducida para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, y el grado de recomendación es 1A, es un grado, el grado más alto de recomendación, y es una mejora respecto a la recomendación que creo que era 2B en la guía pasada. Se recomienda dapagliflozina o empagliflozina, siempre adicionada al tratamiento óptimo, con IECA, o ARNI, beta bloqueador y antagonista de los receptores, los mineralocorticoides, para insuficiencia FEBI reducida independientemente de su estado glicémico. Esa es la recomendación y ese es el racional para el uso de los ICGLT2 en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Pues obviamente todavía no hay una recomendación para falla cardíaca, siempre hay que, la recomendación es tratar de controlar todos los factores de riesgo, pero no dudo que, dada la evidencia que ha salido ahora y que pues, se seguirá estudiando, en la próxima revisión de las guías y tal vez en la americana ya aparezcan como una indicación para pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Aquí nosotros tenemos el algoritmo de manejo de los pacientes con falla cardíaca, y fíjense cómo están los 4 fantásticos que les dicen, los 4 pilares del tratamiento de los pacientes con FEBI reducida: el inhibidor de la ECA, el ARNI, el beta bloqueador, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides y finalmente los ICGLT2. Son los 4 fármacos que tenemos que utilizar para el manejo de los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos al paciente al darle estos fármacos? Pues primero, que estén libres de eventos duros y la expectativa libre de eventos. Y yo quiero que ustedes se fijen en este gráfico de Kaplan-Meier. Nosotros, al usar una terapéutica comprensiva, una terapéutica bien fundamentada, que modifica la enfermedad, nosotros le estamos dando al paciente 6 años de vida adicionales cuando usamos el tratamiento con IECA o ARNI, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, beta bloqueadores y los inhibidores de GCGLT2. Estamos dándoles años. Usted curva y el paciente que tiene 5 años de diagnosticado de falla cardíaca, que tiene su expectativa de vida reducida por el mero hecho de estar diagnosticado, pues 6 años más es una diferencia importantísima para nuestros pacientes. Ese es el racional, eso es lo que nosotros debemos perseguir al ajustar el tratamiento óptimo a nuestro paciente con falla cardíaca, con FEBI reducida. Y una vez que ya hemos visto de dónde venimos, dónde estamos, pues vamos a ver a dónde vamos. Hay un grupo de estudios del Empower que son con el uso de empagliflozina, muy ambicioso, de aquí a 2025 creo que es, de más o menos 27,000 pacientes para utilizar y ver la utilidad de la empagliflozina en diferentes escenarios. Por ejemplo, infarto de miocardio, calidad de vida, desenlaces renales, los estudios de la vida real que nos van a dar la idea de cómo están funcionando, cómo se están utilizando estos fármacos. Entonces tenemos bastante trabajo por delante, bastante evidencia que va a salir. Yo pienso que estos fármacos han llegado a cardiología para quedarse, quizá en cardiología, aunque la doctora Josefa va a decir que no, pero pienso que estos fármacos van a ser de uso frecuente del cardiólogo, mucho más ahora que tenemos evidencia que sirven en pacientes con falla y FEBI preservada. Entonces, ese es el futuro. Aquí tenemos
a nuestros grandes aliados, los fármacos antidiabéticos, y pues por acá tenemos hasta 2025 todos los estudios que se van a hacer, que esperemos que se traduzcan en beneficios cardiovasculares y renales para nuestros pacientes. Y pues dicho todo esto, voy a dejarle un par de mensajes a todos para la práctica diaria. Ya los ICGLT2 son tratamiento de primera línea, ya no son más con bemoles, consideraciones ni nada, ahora tenemos que entrar. Tienen una ventaja grandísima frente a los IECA, los betabloqueadores y el ARNI, que es que se pueden utilizar desde el inicio y no necesitan titulación. Yo para titular, para usar IECA, betabloqueador, ARNI, necesito periodos de 2 semanas para titular, esperar que no se sube el potasio, que no se altere la función renal, que no se baje la presión arterial. Con los ICGLT2, mientras los tenga con mi paciente con filtración de más de 20, yo puedo usarlo sin ningún problema, entro con mi dosis de 10 y con esa dosis se queda. No hay que preocuparse por los riñones, disminuyen la progresión de enfermedad renal. Hay que, eso sí, siempre con todos los fármacos, manejarlos de forma correcta. Y pues al final, no menos importante, son el primer grupo en demostrar resultados favorables en tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y dicho esto, pues quiero agradecerle a la Sociedad de Ateros y al Laboratorio Beringer por la invitación a compartir estos mensajes con ustedes. Muchísimas gracias.